El programa número 1 que hicimos la semana pasada quedó grabado en nuestro fanpage y en el fanpage de Facebook solamente está. Ya, esto lo vamos a cargar en ambas plataformas. Bueno, bienvenidos nuevamente a Impulsa tu Negocio, el espacio de Radio Puyuhuepi pensado para quienes emprenden, tienen un negocio o desarrollan alguna actividad comercial en nuestra localidad. La semana pasada comenzamos hablando de algo fundamental para quienes se preparan para la temporada, cómo encontrar y entrevistar a un buen trabajador. Y cómo ser buenos empleadores también. Hablamos de cómo definir el perfil que necesitamos, cómo hacer una buena entrevista, incluso a través de videollamada, cuando la persona viene de otra ciudad y qué aspectos debemos considerar antes de tomar una decisión. Pero hay un segundo paso que es igualmente importante, porque una vez que encontramos a la persona que queremos incorporar a nuestro equipo, aparece la pregunta: ¿y ahora cómo hago el contrato correctamente? Y aquí es donde muchas veces aparecen las dudas. ¿Qué debo tener en el contrato? ¿Cuánto debo? ¿Cuándo tengo que hacerlo? ¿Qué pasa con los trabajadores de temporada? ¿Cuántas horas se pueden trabajar? ¿Qué debo pagar? ¿Y cuáles son mis obligaciones como empleador? Hoy vamos a revisar algunos de los puntos fundamentales que todo empleador y emprendedor como nosotros debería conocer antes de incorporar a una persona a su negocio. Primero, no confundamos acuerdo con contrato. Puede ocurrir algo muy habitual. El dueño del negocio conversa con una persona, llegan a un acuerdo comercial, un acuerdo laboral, sobre cuánto le va a pagar y cuándo comienza a trabajar. Y entonces uno piensa, listo, está contratado. Pero la relación laboral no se reduce a ese acuerdo verbal. Cuando existe una relación laboral, existen derechos y obligaciones para ambas partes, y el empleador debe cumplir con las formalidades que establece la legislación laboral. Por eso, nuestro primer consejo de hoy es muy sencillo: no dejemos la contratación para después. La relación laboral debe formalizarse correctamente y el contrato debe contar por escrito dentro de los plazos establecidos por la ley. ¿Qué debe quedar claro en el contrato? Un contrato no debería ser simplemente un papel que firmamos porque alguien nos dijo que había que hacerlo. Tiene que dejar claras las condiciones de la relación laboral. Entre los aspectos que debe contemplar tienen que aparecer elementos como: ¿quiénes son las partes entre quienes se hacen los contratos? ¿Qué trabajo realizará la persona? ¿Dónde realizará sus funciones? ¿Cuál será su remuneración? ¿Cuál será su jornada de trabajo? ¿Cuál será la duración del contrato cuando corresponda? Y las demás estipulaciones que exige la legislación. ¿Por qué es tan importante? Porque mientras más claras estén las condiciones desde el principio, menos posibilidades existen de que después aparezcan frases como: pero yo no entendí eso. Ah, pero yo entendí otra cosa. No era como yo lo entendí. Y estamos siendo bastante claros de cosas que hemos escuchado, ¿ah? y que obviamente, seguramente ustedes también han escuchado cuando les ha tocado contratar. Hay que evitar yo no entendí eso. ¿Qué pasa con los trabajadores de temporada? Entonces, este es un punto especialmente importante para nosotros. En Puyuhuepi y todas las localidades aledañas que trabajan con turismo, en Puerto Cisne debe pasar exactamente lo mismo. Muchos negocios aumentan su actividad durante determinados meses del año: restaurantes, hospedaje, cabañas, campings y distintos servicios que pueden necesitar contratar personas por un periodo determinado. Pero, atención, trabajo de temporada no significa automáticamente que cualquier contrato sirva. La modalidad de contratación debe corresponder a la realidad del trabajo que se va a realizar. Por ejemplo, puede existir un contrato a plazo fijo cuando se pacta una fecha determinada de inicio y término, pero existen otras modalidades que pueden corresponder dependiendo de las características de la relación laboral. Por eso, si tenemos dudas sobre cuál es la modalidad correcta, la recomendación es consultar a un profesional o utilizar los canales oficiales de la Dirección del Trabajo. ¿Ya? Y ahí es muy importante también un buen contador y usar los canales oficiales de la Dirección del Trabajo. Y una recomendación que viene muy de cerca, muy de acá, se las puedo dar yo. Traten de los primeros contratos hacerlos por 30 días y así lo van renovando hasta que se pueda hacer un contrato indefinido. Pero no se amarren a contratos a plazo. No hagan tal de hacer un contrato, no sé, vienen conociendo a una persona, ya les parece que va a ser un buen trabajador y demás. Bueno, vamos a hacer un contrato por no sé, les voy a poner una fecha hipotética. Desde el 1 de octubre al 30 de marzo del 2027. O sea, por toda la temporada, porque te quiero asegurar, quiero que no te vayas, que te quedes conmigo. Eso no lo hagan jamás.
porque luego puede ser que la relación no fluya, se ponga algo densa, no sea lo que realmente nosotros esperábamos. Después de 1 mes y medio, 2 meses nos dimos cuenta que no era lo que necesitábamos. Se puede poner mucho más compleja la situación y que estamos amarrados a tener que pagar indemnizaciones por despedirlos antes. Entonces, no hagan contratos a plazo fijo tan amplios, de tantos meses. Vayan consultando. Y lo primordial es consulten siempre a su contador o utilicen los canales oficiales de la Dirección del Trabajo. Vamos a ver las horas de trabajo también que importan. Otro error frecuente en algunos negocios es pensar, bueno, como estamos en temporada hay que trabajar más nomás. La temporada alta puede significar más clientes y más trabajo, pero eso no significa que desaparezcan los límites legales de la jornada. A agosto del año 2026, la jornada ordinaria máxima semanal en Chile se encuentra en 42 horas. Dentro del proceso de reducción gradual establecido por la ley de 40 horas. Por eso, cuando contratamos debemos tener muy claro cuántas horas se trabajará, cómo se distribuirá la jornada, cuáles serán los turnos, cuáles serán los descansos y qué reglas corresponden a las horas extraordinarias cuando procedan. Cuando se acuerde entre el empleador, el trabajador y viceversa en la realización de horas extras. A eso hace referencia ese último punto. ¿Cuáles van a ser esas reglas? Porque tienen que estar ambos de acuerdo. El trabajador tiene que estar de acuerdo también con la propuesta de horas extras. Esto es particularmente importante en actividades como la gastronomía y el turismo, donde los horarios pueden ser diferentes a los de una oficina. Y también acá otro detalle, otro tip. Tomen nota de estas cosas. No confiemos siempre, porque tampoco vamos a ser unos desconfiados toda la vida, pero tengamos ojo cuando nos dicen, no se preocupe jefe, oiga jefa, no se preocupe, yo trabajo nomás, no hay problema, yo trabajo las horas que sean, estoy al pie del cañón, voy a trabajar así siempre. No, tengan mucho ojo con ese tipo de relatos porque nos pueden traer dolores de cabeza monumentales al final de la temporada. Aquí ocurre mucho que hay buena disposición y hay muchas personas con buena disposición, por eso les digo que hay que saber con quién desconfiar, ¿no? Pero tengan ojo con eso y apéguense siempre a la ley, porque luego, a la hora de los que hubo, vamos a hablar en buen chileno, la ley aparece sola, facilita, y el manejo de la ley que traen las personas, sobre todo cuando vienen de fuera, es impresionante. Así que mucho ojo con eso. No confíen siempre en el, no, jefe, no se preocupe, yo lo ayudo, yo lo hago. No. Bueno, pagarle no es lo mismo que cumplir con todas las obligaciones. Otro punto fundamental, el costo de contratar a una persona no es solamente el dinero que recibe directamente en sus manos. Como empleadores existen obligaciones asociadas a la relación laboral, entre ellas las cotizaciones previsionales y de seguridad social que correspondan. Por eso, antes de contratar debemos calcular correctamente cuánto significa para nuestro negocio incorporar a un trabajador. Y aquí aparece una recomendación muy práctica. Antes de publicar un aviso de trabajo, hagamos las cuentas. No esperemos a tener al trabajador contratado para descubrir que el costo total era superior a lo que nuestro negocio podría asumir. Y hoy día es muy fácil. Ustedes en Google buscan colocan en el buscador calcular sueldo líquido. ¿Ya? Calcular sueldo líquido y ustedes ahí le van a aparecer varias páginas al inicio. Todas son gratis y todas hacen la misma cosa. Calculan el tema de las cotizaciones previsionales y de la FP en el fondo y de las previsiones que puede ser FONASA en este caso. Ya generalmente acá se trabaja con FONASA o nunca con una ISAPRE. Entonces es el 7%. Entonces esas páginas calculan inmediatamente cuánto va a terminar pagando la persona. Ya no necesariamente son el sueldo mínimo propiamente tal. Siempre es un adicional que se paga por las previsiones. Entonces hay páginas para hacer eso. Nosotros vamos a dejar colgado aquí cuando subamos el capítulo, vamos a dejar colgado algunos links donde ustedes pueden colocan el monto y dicen ya, a esta persona le quiero pagar 600.000 pesos líquidos. O sea, eso es lo que le voy a transferir mensualmente por su trabajo. Pero ustedes colocan los 600.000 y eso les va a dar cuánto adicional van a tener que pagar para incluir la previsión, para la ISAPRE y FONASA. ¿Ya? Es muy importante también ese punto.
Y acá, como lo dice, no esperemos a que el trabajador esté trabajando con nosotros para darnos cuenta de que nos va a salir más caro. No hagamos acuerdos informalmente para evitar obligaciones. A veces podemos escuchar frases como trabajemos este mes a prueba y después vemos. O primero trabaja unos días y después hacemos el contrato. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Una cosa es establecer legalmente un periodo oficial de trabajo cuando corresponda, y otra muy distinta es utilizar la informalidad para evitar las obligaciones del empleador. Si existe una relación laboral, debemos cumplir con las obligaciones correspondientes desde el inicio. No dejemos para después lo que legalmente debemos hacer ahora. Séptimo punto importante, son varios puntos, así que va muy rápido. El empleador también, esto va a quedar grabado, así que no se preocupen, el empleador también tiene que entregar información clara. Recordemos algo que conversamos en el programa anterior. La entrevista no sirve solamente para que el empleador conozca al trabajador. El trabajador también tiene derecho a saber dónde está entrando. Antes de comenzar debemos dejar las condiciones bien claras. Por ejemplo, qué funciones realizará, dónde trabajará, cuál será su jornada, cuál será su remuneración, cuándo va a comenzar, cuánto durará el contrato, cómo serán los turnos, etcétera. Por eso debemos ser súper transparentes. Seguridad. El trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones seguras. Hay otro aspecto que no podemos olvidar: la seguridad y salud de los trabajadores. Si una persona comienza a trabajar en una cocina realizando labores de limpieza, utilizando herramientas, atendiendo público o desarrollando cualquier otra función, el empleador debe adoptar las medidas necesarias para proteger su integridad, su salud. No basta decir aquí siempre hemos hecho las cosas así. Tenemos que preguntarnos, ¿la persona sabe cómo realizar esta tarea de manera segura? ¿Tiene todos los elementos que necesita? ¿Conoce los riesgos de su trabajo? La prevención también forma parte de una buena contratación. 3 errores que debemos evitar. Muy importante, 3 errores que debemos evitar. Vamos a resumirlo en 3 errores. Error número 1, contratar sin tener claras las condiciones. Primero definamos el puesto y después hagamos el acuerdo. Error número 2, pensar que por ser temporada podemos flexibilizar todas las reglas. La temporada alta no elimina los derechos laborales ni las obligaciones del empleador. Error número 3, dejar la formalización para después. Si tenemos una relación laboral, debemos preocuparnos desde el comienzo de cumplir correctamente con nuestras obligaciones. Una idea importante para el empleador, y aquí, ojo con esto también, contratar formalmente no debería verse solamente como una obligación, también es una forma de proteger nuestro negocio. Yo les digo, protejamos nuestro negocio también. No esperemos a que después, nuevamente un chilenismo, alguien se avive y nos llegue con una demanda, con una denuncia, etcétera. Cuando las condiciones están claras, el trabajador sabe qué se espera de él, el empleador sabe qué puede exigir y se reducen los malos entendidos. Y tenemos una relación laboral mucho más ordenada. Por eso podemos cambiar la pregunta. En lugar de pensar, ¿cómo hago para contratar gastando lo menos posible? Preguntarnos, ¿cómo puedo contratar correctamente y hacer que esa persona sea parte de un equipo que me ayude a crecer mi negocio? Desafío de la semana. Vamos a los desafíos de la semana. Estamos yendo rápido, pero este contenido va a quedar grabado. La importancia de un contrato y también la importancia de un finiquito, no dejar de lado, nos dice Edgardo. Gracias, Edgardo, por tu comentario. El trabajo es trabajo y responsabilidad. Hay muchas artimañas que causan problemas. Sí, buen programa. Saludos para ti también, Edgardo. Exactamente. Y por eso la idea es estar lo más informado posible de cómo hacer bien nuestro trabajo para poder exigir. O sea, también acá no lo hemos tocado todavía, pero pagar en tiempo, pagar en forma, pagar como se debe, el tema cuando hay propinas de por medio, entregar las propinas en el tiempo correspondiente, porque eso también va generando un buen clima y hace que las personas trabajen bien, que trabajen conformes, que trabajen motivados. En el tema de seguridad también, ahí como nos dice Edgardo, un accidente te puede llevar a la cárcel y perderlo todo. Hay que tomar todas las medidas de precaución, todas las medidas de seguridad posibles. Nosotros también tenemos que fomentar que las personas busquen ayuda en internet. Existe mucha alternativa. El Instituto de Seguridad Pública trabaja en esto.
en la prevención de los riesgos que asociados a los diferentes negocios. En el mundo de la cocina, por ejemplo, en la gastronomía, existen muchos riesgos asociados. Entonces hay que tomar esas determinaciones y informarse sobre cómo ir mejorando y escalando el negocio de forma segura, legal, responsable, etcétera. Y sobre todo el acuerdo de palabra ya no existe. Uno puede decir, no, en regiones como la nuestra la palabra cuenta. No siempre la palabra cuenta. Y sí, lo que cuenta es la legalidad. Hay que apegarse a la ley y ser lo más responsables posibles con eso. Bueno, y como en cada capítulo de Impulsa tu Negocio queremos dejar una tarea concreta, esta semana, si tienes trabajadores o estás pensando en contratar para la temporada, revisa tus condiciones de contratación. Pregúntate, ¿tengo claro qué modalidad de contrato corresponde? ¿Tengo definidas las funciones? ¿Tengo clara la jornada de los turnos? ¿Tengo definido correctamente cuánto voy a pagar? ¿Estoy considerando las cotizaciones y además los costos laborales? ¿Estoy cumpliendo con las obligaciones que corresponden como empleador? Si la respuesta es no sé, ese es precisamente el punto que debemos investigar antes de contratar. Contratar a una persona significa asumir responsabilidades, y mientras más pequeño sea nuestro negocio, más importante es que tengamos las cosas claras, partir ordenaditos, como se dice. No necesitamos ser expertos en derecho laboral, pero sí necesitamos conocer nuestras obligaciones y saber cuándo debemos pedir asesoría. Porque un buen negocio no solamente se preocupa de vender, también se preocupa de las personas y qué hacen y de que estas personas hagan posible que el negocio funcione. La semana pasada aprendimos a buscar y entrevistar mejor. Hoy aprendimos que después de elegir a una persona viene una segunda responsabilidad: contratarla correctamente. Esto fue Impulsa tu Negocio, el espacio de Radio Puyuhuapi dentro del Despertar Informado, con herramientas prácticas para nuestros emprendedores. Preguntas y herramientas prácticas para cuestionarnos también. Nos vamos a encontrar el próximo jueves con más información respecto de las contrataciones. El próximo jueves voy a ver inmediatamente qué vamos a revisar el próximo jueves. A ver, muchas gracias a todos por sus saludos. Sí, hay que ser consciente de las personas que se contratan, de las exigencias. Para poder exigir hay que pagar bien. Sí, obviamente hay que... el famoso salario acuerdo al mercado y las condiciones de trabajo son súper importantes para que, como les decía, las personas trabajen conscientes, con motivación, bien motivadas y eso en gran parte, sobre todo con personas que vienen de afuera. Y esto no es estigmatizar para nada, es mostrar una realidad. Uno no puede esperar mayor compromiso o así como me pongo la camiseta por el proyecto, si no es a través de una remuneración económica, de pagar un buen sueldo, de asegurar buenas propinas. Y eso va a ser solo trabajo de temporada, trabajo, calidad en la entrega. Y eso se va a ver reflejado obviamente en lo que reciban posteriormente, sobre todo en el mundo de la gastronomía, que se trabaja mucho con la propina, y eso, la propina la da el cliente, no es materia del empleador, así que el servicio lo tienen que dar los trabajadores para que esa propina sea buena. Estoy tratando de averiguar acá cuál es nuestro siguiente punto. Acá está. Ya, enseguida les vamos a contar qué vamos a hablar la próxima semana en nuestro programa y en este espacio de Impulsa tu Negocio. Acá estoy viendo la programación para ver qué nos toca la próxima semana. Son las 9 de la mañana con 56 minutos, 9 con 56 minutos aquí en el Despertar Informado. La próxima semana vamos a estar viendo, ya vimos contratación, ¿qué redes sociales necesitas realmente para tu negocio? ¿Qué red social necesito para mi negocio para trabajar? Las redes sociales hoy día son importantísimas y vamos a estar viendo cuál es la red social que necesito para mi negocio la próxima semana en Impulsa tu Negocio.